Bien, amigos, continuamos con el programa. Estamos discutiendo por tercera semana o por tercer lunes consecutivo el asunto del paquete fiscal. Y ahora nos estamos sorprendiendo por la forma en que algunos impuestos han cambiado, otros han sido introducidos. Y yo decía que eliminaron la propuesta del 10% de los dividendos y que ese no cayera como un anticipo. Yo decía que ese impuesto no estaba mal cuando era 10% porque yo lo criticaba antes cuando era un 25%, pero no tenía el dato de que se caía como anticipo de la misma empresa. Eso era algo rarísimo. Ahora no le iban a permitir como si fuese como anticipo. Pero es que hay muchos empresarios, dueños de las empresas, que dependen de la empresa como un empleado más, están en la nómina, pero se ponen un sueldo bajito y le disfrazan los retiros que hacen en términos de otros gastos para poder compensar un sueldo bajito que muchas veces está hasta por debajo de algunos ejecutivos de la misma empresa, cosas ilógicas. Entonces, ese lo quitaron, porque el CONE no estaba de acuerdo, lo quitaron. Se queda igual. Si usted como dueño retira $1.000.000, la empresa le retiene 250.000, pero lo pone como anticipo de la empresa. El dueño se queda con 250.000 menos, pero la empresa se queda como un anticipo. Ya no iba a ser así, yo lo veía muy justo. Y entonces redujeron, Luis y Rosana, de un 5% a los suplidores del Estado a un 3%. ¿Por qué? ¿En qué le afectaba, Luis y Rosana, que una gente que fuera contratista del Estado le retuvieran como anticipo un 5%? ¿Por qué un anticipo? Lo que pasaba era que muchos suplidores del Estado, aún siendo grandes suplidores, estaban declarando pérdida en el año fiscal. Entonces, esa es la propuesta para que por lo menos entregar. O sea, yo no sé, es que para mí, pregúntele, o sea, Luis, en un día que usted no vino, dijimos, bueno, algunos había que negociarlo como el 1% del total de los activos, que tenía que pero quedar fue sobre los activos perfectamente productivos por los banqueros y por el gobernador del Banco Central y el equipo económico. Fue muy bien negociado. ¿Cómo ponen ahora un impuesto que no estaba en la negociación que presidió el gobernador del Banco Central? Claro, eso fue Van a hacer una falta de delicadeza. Y ahí yo quiero que ustedes me permitan retornar a un comentario que hizo Rosana con respecto a lo que es el respeto de las leyes. El CONEP ha sido un abanderado y nosotros ahí estamos de acuerdo con él y también estamos de acuerdo con la posición en el sentido de que se haga una reforma y se consense una reforma integral, fiscal integral para el desarrollo, no necesariamente para imponer más impuestos, sino para definir una política económica de desarrollo. Eso es una tarea pendiente. Yo creo que nadie discute en este país la necesidad de que se haga esa reforma y que la misma conlleve el hecho de evitar el que tengamos que estar todo el tiempo haciendo nuevas reformas para tapar los hoyos fiscales del gobierno. El CONEP ha sido un abanderado del respeto de la ley, se lo ha reclamado en muchísimas ocasiones a las autoridades, al gobierno, y ahora está apoyando una violación de una ley de la Constitución de la República, porque está apoyando que se ponga un impuesto sin discutirlo con las autoridades monetarias, que está establecido que así sea en la Constitución. Entonces esas son de las cosas que a veces uno le sorprende cuando se trata de manejar los intereses por parte de ciertos grupos empresariales. Uno no entiende cómo no puede ser comprensivo para un sector empresarial que está tan bien asesorado como el CONEP, las implicaciones y la poca importancia que tiene el impuesto, porque si tú me dices que es un impuesto que va a captar una cantidad grande, una proporción grande de lo que se necesita para resolver el problema, pero estamos hablando de un impuesto que lo que va a dejar son algunos 600 millones sobre la base de que no haya una situación como la que estamos diciendo, es decir, que la gente comience a fraccionar las operaciones para que todas estén por debajo de los 10.000 pesos, porque nadie sonso en este país, eso es lo que la gente va a hacer. Y lo otro que van a hacer es salir de la banca, o hacer sus operaciones fuera de la banca, y entonces al final
lo que vamos a tener es... Le crea costo a la banca. Lo que vamos a tener es un tollo fiscal sin sentido. Y yo creo que esto hay que pensarlo. Yo creo que nosotros aquí debemos ya hacer un llamado, reiterar un llamado a la conciencia de los legisladores para que esta medida sea revisada, para que no se apruebe una barbaridad, porque lo que van a hacer es crear una situación de incomodidad, un problema enorme que no va a tener ningún sentido desde el punto de vista de lo que se busca con una reforma. Y además, si esto se va a hacer, ¿por qué no acudir a la instancia correspondiente para que esa instancia, que son las autoridades monetarias, le digan al sector fiscal, al sector legislador, cómo y cuáles son las implicaciones que tiene un impuesto de esta naturaleza? Que lo que deberían hacer es lo inverso, es decir, eliminar de una vez por todas desde ahora lo que es el impuesto a las transacciones bancarias, porque que es muy distorsionado. Ya muchas distorsiones ha creado, y ha creado muchos problemas, y ha creado mucha informalidad, y ha creado demasiados problemas y poca importancia, porque las propias autoridades saben que ese impuesto hace mucho que está estancado, no crece, a pesar de que crecen las actividades productivas, las operaciones, no crece. Simplemente porque el impuesto de los estados fallidos. Porque lo están evadiendo y así van a evadir que se está poniendo ahora es más fácil de evadir todavía. Porque fraccionar operaciones para que estén por debajo de los 10,000 pesos, eso es lo más fácil del mundo. Y lo van a hacer la gente. Los remesadores lo que van a entregar por parte el dinero. Entonces tú lo que estás haciendo también... Costo transaccional. Claro. El costo de la remesa, que ya de hecho es demasiado elevado, porque implica toda una serie de operaciones que se dan entre todos los intermediarios que intervienen y poner una remesa en la puerta de una casa. Tú lo que estás haciendo con esto es también afectando, como se dice aquí en esta información, a un 40% de las familias dominicanas que reciben de remesa. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido si ahí, como lo decía el mismo don Víctor hoy día, hay muchísimas ancianas y personas mayores que dependen de esos chelitos que le mandan sus familiares que están residiendo en otro país, con el sacrificio que hacen? Y entonces tú quieres ponerle impuesto a esto y complicarle la vida a ese grupo de personas que lo que necesita es que tú lo integres más socialmente a lo que es la generación de riqueza y a la distribución de la misma, para que sean personas más, formen parte de una manera más justa de lo que es la sociedad dominicana. Yo creo que a veces nos perdemos de vista muchísimas cosas y nos perdemos en el vecindario haciendo cosas que no tienen el menor sentido, ni siquiera la menor explicación, porque yo no le veo explicación ni siquiera políticamente a esa medida. Así que... No, y realmente, miren, señores, con el entorno internacional que hay, no hay mucho margen en la economía para poder generar ruidos y crear algún elemento que pueda incluso convertirse en afectar la estabilidad financiera que exhibe el país. Yo pienso que por eso fue sabio el legislador, desde el nacimiento del mismo sistema financiero, de reservar en una instancia especializada lo que son las políticas y las directrices de este sector. Crear un ruido, una incertidumbre sin necesidad, promover una desintermediación cuando lo que queremos es bancarización, es ir contra la corriente nacional e internacional. De manera que nosotros vamos a apelar a la sensatez de los señores diputados y si en caso de que se mantenga o prevalezca la posición del Senado, pues a la sensatez del Poder Ejecutivo, que estamos prácticamente con la expectativa de que sí devolvería ese proyecto con esa observación. Bueno, pero fíjense que el CONEP en su momento estuvo en desacuerdo con el 1.15%. El 1.5 por mil. Por mil. Sí. Que es el impuesto, ¿tú sabes cómo se llama, Ezequiel? El impuesto de los estados fallidos. Cuando coyunturalmente se quieren buscar parches tributarios, se toman este tipo de impuestos que no tienen sentido y que son distorsionantes porque son en cascada. Y en su momento el CONEP estuvo en desacuerdo. Ahora lo acepta. Tenía que ser el origen de ese impuesto la idea de un genio de la economía que ahora milita en la oposición y que en ese momento estaba en el gobierno. Sí.
está de acuerdo con eso. Sí, no, es porque lo propuso. Sí. Después que lo propuso, esa idea genial. Bueno, pero en verdad, nosotros iban bien, mira, hasta con el asunto del impuesto inmobiliario. El que lo quitaran, bueno, pues está bien, si lo quieren quitar, que lo quiten, pero nosotros dimos aquí una idea que pudo haber sido aceptada, que era, si no de 6, llevarlo a 8, el monto de exención, y a partir de ahí sumar la riqueza, porque es que yo siento que era justo sumar a la riqueza. Ese era el impuesto más progresivo que había. Al final. De todo lo que se incluyeron en la propuesta, porque se tendía a gravar a lo que más tienen. Correctamente. Y eso lo eliminaron de plano. Sí. ¿De dónde la acabaron? Bueno.